Hola, saludos, bienvenidos otra vez a este canal ¿Por qué Católico? Mi nombre es Gustavo Luengo y en esta oportunidad quería conversar un poquito sobre uno de los sacramentos de la Iglesia Católica. Pero antes les quiero explicar un poquito por qué lo voy a hacer. Siempre me hacen preguntas, siempre la gente me hace preguntas y yo trato de responderla dentro de lo mejor que pueda, dentro de mis posibilidades, porque resuena en mí el llamado que nos hace Pedro en primera de Pedro 3:15, que dice: siempre estén dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida razón de su esperanza. Y es un deber, es un mandato para mí, que si yo tengo la respuesta, si yo los puedo ayudar a hacerlo. Antes lo hacía en persona, por mensaje, por WhatsApp, o a veces buscaba un video en YouTube de alguien que lo estuviera explicando ese determinado punto, ese determinado tema o cualquier pregunta, y se lo pasaba. Pero me di cuenta que esta herramienta, hacerlo yo mismo por aquí, tiene un alcance mayor que hacerlo de uno en uno. ¿Por qué? Porque ahora te lo digo a ti que estás escuchando o viendo esto. Si tú conoces a alguien que tenga la misma duda que se aclara aquí, compártelo. Dale like, que eso hace que al algoritmo de YouTube lo comparta mucho más y llegue a mucha más gente. Mi interés no es promocionarme a mí, sino lo que yo creo, la verdad de la fe católica. Eso es todo. Y es un mandato que el Señor nos mandó a todos. Es la gran comisión que tiene la iglesia, y que además de eso todos los confirmados se comprometen en el momento que reciben el sacramento de la confirmación. Entonces yo lo hago con mucho gusto. A veces me cuesta mucho, a veces no me cuesta tanto, eh, pero lo hago por eso, porque me siento llamado a compartir esas razones de mi fe con todo el mundo. En esta oportunidad quería hablar de un tema porque me preguntaron, que yo he escuchado muchas veces y yo mismo tuve esa duda. Y yo me imagino que ustedes lo habrán escuchado o se los habrán preguntado. La popular: ¿por qué me tengo que confesar con un sacerdote si es un hombre pecador igual que yo? Esto mucha gente muy cercana incluso me ha hecho esta pregunta. Y siempre le respondo lo que enseña la iglesia, que está, por supuesto, sacado de las escrituras, ¿no? Y además de eso, confirmado en toda la tradición de la iglesia de los primeros siglos. Los cristianos primitivos creían en el sacramento de la confesión. Entonces hoy voy a tratar, dentro de mis posibilidades, de explicarles con las escrituras, con sentido común también, sobre este sacramento que es tan importante para nosotros. Y digo que es importante porque el sacramento que se conoce como el sacramento de la confesión, la reconciliación o penitencia, porque hace las tres cosas. Tenemos que nos confesamos, ¿verdad? Porque estamos arrepentidos y queremos reconciliarnos con el Señor y con su iglesia. Y además de eso, queremos hacer algo para reparar ese daño que hemos hecho, es reparar la relación. Porque cuando uno peca, no solamente viola una ley, sino que además de eso rompe una relación. Rompe, en este caso, la relación con Dios y con nuestro prójimo. Cuando el pecado es contra nuestro prójimo, rompemos esa relación. Y la confesión, el arrepentimiento, es una excelente manera que Jesucristo nos ha dejado, o le ha dejado a su iglesia, para que administre, para que nosotros podamos hacer borrón y cuenta nueva, empezar de cero. Es una real bendición. Yo tengo muchos testimonios personales y de otras personas que me lo han compartido con este sacramento. Entonces, vamos a empezar ya a decir lo que enseña la iglesia y donde sacamos nosotros esto de la confesión. Y hablando de confesión, yo les voy a confesar algo. A veces es bien incómodo confesarse. A veces uno siente vergüenza de confesarle a alguien, de decirle a alguien lo que ha hecho. Y esta vergüenza forma parte de lo curativo, lo terapéutico, por llamarlo de alguna manera, del mismo sacramento, porque es reconocer que nosotros hicimos algo delante de las demás personas. Los protestantes, y no solamente los protestantes, lamentablemente dentro de nuestra iglesia, dicen: no, yo me confieso con Dios, yo me confieso a solas con el Señor y ya.
Y la Iglesia Católica no enseña que no debemos hacer eso. De hecho, la Iglesia Católica recomienda que nosotros hagamos eso todas las noches y se llama el examen de conciencia. Nosotros en nuestro examen de conciencia que debemos hacer en las noches antes de acostarnos, es lo que hacemos es reconocer aquello que hicimos que nos aleja de Dios, ¿verdad? Le pedimos perdón al Señor y hacemos una firme resolución de no hacerlo más. Pero en esta confesión nosotros no recibimos el perdón. Por lo tanto, necesitamos ese acto sacramental donde Dios hace el perdón de los pecados para nosotros. No es una obra que nosotros hacemos para Dios, sino es Dios en nosotros, obra a través de ese sacramento. Entonces hay que hacer las dos cosas. Confesarse con Dios en privado, ¿verdad? Hacer nuestro examen de conciencia, pero después acudir al sacramento porque necesitamos el perdón de Dios. Vamos a ver si es que en verdad Jesucristo estableció este sacramento. Y vamos a hacerlo con varios pasajes bíblicos. Vamos a empezar primero con Mateo 9, del 1 al 8. En Mateo 9, del 1 al 8 relata esto. Dice, subiendo a la barca, pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí, este está blasfemando. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Y al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres. Vamos a analizar este texto. Fíjense. Jesucristo estaba predicando probablemente en la casa de Pedro. Bueno, eso no influye en este caso. En una casa. Y unas personas le traen a un paralítico. Y Jesucristo, viendo el paralítico, le dice, ánimo, tus pecados te son perdonados. Yo me imagino el paralítico diciendo, yo no vine para eso, ¿no? Yo vine para curarme. Y los escribas y fariseos que estaban ahí, estaban dentro de ellos pensando, este está blasfemando. ¿Por qué ellos están pensando esto? Porque, claro, en Israel, ¿verdad? Los judíos sabían que el único que tiene que poder para perdonar los pecados es Dios mismo. Entonces yo quiero que ustedes se pongan en este punto de vista. Cuando alguien nos dice que los hombres no tienen poder para perdonar los pecados, eso es verdad. El hombre por sí solo no tiene el poder de perdonar los pecados. Pero igual el hombre no tiene el poder de caminar sobre el agua. Y Pedro lo hizo. ¿Por qué lo hizo Pedro? Porque Jesús le dio ese poder. El hombre tampoco tiene el poder de expulsar demonios. ¿Por qué? Porque los discípulos expulsaban demonios, porque Jesús le dio ese poder. Entonces el poder de perdonar los pecados también Jesucristo se lo entrega a los apóstoles. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces estos escribas y fariseos estaban dudando con razón de que el hombre no tiene poder de perdonar los pecados. Entonces Jesucristo les responde así, ¿por qué piensas mal en sus corazones? Es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Y aquí tiene mucho sentido lo que Jesús le está diciendo, porque cuando uno recibe el perdón de los pecados, eso no se ve. Eso es algo que no se ve. Entonces, la sanación sí se ve. Y Jesucristo lo que quiere es demostrar que Él tiene el poder de perdonar los pecados a través del acto visible que es la sanación del paralítico. Continúa así, en el versículo 6 dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra, escuchen bien eso, tiene en la tierra el poder de perdonar los pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.
Y efectivamente el paralítico se levanta y se va a su casa. Con esto Jesús demuestra delante de los escribas y los fariseos de que Él tiene el poder de perdonar los pecados. ¿Okay? Al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios. Porque, ¿qué me pueden decir las personas que no crean que los sacerdotes, Dios, Jesucristo, les ha dado el poder de perdonar los pecados? Van a decir, viste, que es Jesucristo el que perdona los pecados. No son los hombres, no son los sacerdotes. Pero miren lo que dice aquí en el versículo 7, en el versículo 8 dice, y al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres. A los hombres, no dice al Hijo del Hombre, no dice al Mesías, no dice a los hombres. Ahora, este poder que dice la Escritura en Mateo 9, del 1 al 8, específicamente en el versículo 8, ¿verdad? Que fue evidente porque la gente vio cómo se levantó el paralítico. Dios les dio, Jesucristo les dio ese poder, pero ¿dónde dice eso? Y eso lo podemos ver en varias partes. Primero que todo, que como les dije hace ratico, Jesucristo compartió, les otorgó el poder que es de Él, ¿verdad? A los apóstoles y les dio varios poderes. ¿Okay? Dentro de los que Él les dio el poder de sanar, de expulsar demonios y también de perdonar pecados. Hay un pasaje que es Mateo 18:18 que Jesucristo le dice, yo les aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Y con esto se refiere a una gran gama de autoridad o de poder para administrarla en la tierra. ¿Okay? Y esto no se acaba con los apóstoles. Pero más específicamente podemos ver en el Evangelio cuando Jesús a quién le da ese poder de perdonar los pecados. Y esto lo vamos a encontrar en Juan 20, del 19 al 23, que dice así. Fue el día de la resurrección, ¿ok? El mismo domingo de resurrección sucede esto que vamos a leer. Dice de esta manera. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo los envío. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. ¿A qué mandó el Padre a Jesús? ¿Verdad? A reconciliar al hombre con Dios. Es el principal, la obra redentora de Jesucristo es esta. Y fíjense que les está dando una orden, los está enviando a hacer eso, a hacer lo mismo que el Padre le mandó a él. Ahora Jesús le está entregando esa tarea con el poder que lleva para reconciliar a Dios con el hombre, o al revés, reconciliar el hombre con Dios. Sigue así, el versículo 22. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Si nosotros nos detenemos aquí, en el único otro lugar que vemos que Dios sopla en la nariz del hombre, que sopla al hombre, es en Génesis, cuando Dios le da la vida, el alma al hombre después de formarlo. Aquí también le está dando el Espíritu Santo, sopló, rúa. Eso es lo que quiere decir el Espíritu Santo. ¿Para qué? Sigue así. Dice el versículo 23, a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan, le quedan retenidos. Entonces, si Jesucristo mismo le dio esa orden, envió con esa misión a los apóstoles, con el poder del Espíritu Santo, y además de eso, nos dice aquí que hay pecados que se van a perdonar y otros que no. No es solamente un acto general de perdón, de la reconciliación general del hombre con Dios, sino que es un poder que tienen los apóstoles para poder reconciliar a cada uno con Dios.
Por eso es que dice que a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. O sea que cuando los apóstoles perdonaban los pecados, también se les perdonaba, Dios se los perdonaba. ¿Ok? Y cuando no se los perdonaba, Dios no los perdonaba. Porque es un encargo que Jesucristo les dio. Y puede ser positivo, o sea, perdonado, o negativo, no perdonado. Pero pueden ustedes decir, bueno, Gustavo, pero eso no quiere decir que los apóstoles salieron a hacer eso. No hay suficientes pruebas. Miren, yo les voy a dar otras citas bíblicas para que ustedes vean que los apóstoles sí lo pusieron en práctica. Pusieron en práctica el ministerio que Jesucristo les había dado. Va el primer ejemplo. Esto está en Hechos 19:18. Dice así: muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar sus prácticas. Fíjense, esto tiene mucha información aquí porque uno puede decir, bueno, pero ellos se confesaban con Dios. No dice que se confesaban con los discípulos, pero sí lo dice en cierta manera, porque dice ahí que venían, o sea, no se quedaban en su casa, en la cama, en la noche o solos en su cuarto, sino que venían. ¿Para qué iban a venir a confesar si lo podían hacer ellos por su cuenta? ¿Venían a dónde? A donde estaban los apóstoles. A donde estaban los apóstoles venían a confesar y declarar sus prácticas. ¿Qué prácticas? Lo que habían hecho mal. ¿Dónde habían pecado? Eso es lo que venían a confesar. No venían a confesar que creían en Jesucristo o que habían hecho algo bueno. Venían a confesar en los pecados que habían cometido, las faltas que habían cometido. Esto, le repito, Hechos 19:18. ¿Dónde más? En Santiago 5:16 dice lo siguiente: confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Aquí hay dos cosas. Aquí primero podemos ver por encimita que Santiago, el apóstol Santiago, nos manda a orar los unos por los otros, pero además de eso nos manda a que nos confesemos. Entonces, ¿con quién nos vamos a confesar? ¿Con el amigo que tenemos al lado? ¿Con el que nos caiga mejor? No, con el que Cristo le ha dado la autoridad, que en este caso son los sucesores de los apóstoles, los obispos, que le entregan ese poder a los sacerdotes. Y si nosotros nos ponemos a ver, el sacerdote actúa en persona Christi, porque él, antes de hacer la oración de absolución, él invoca el poder que le fue dado por Jesucristo a la iglesia. Él dice, yo te absuelvo, pero él está actuando en nombre de Jesucristo. Por eso que se llama esto en persona Christi. O sea, en lugar de Jesucristo, como embajador de Cristo. Y ya vamos a ver ¿qué es un embajador? Bueno, un embajador es un cargo, ¿verdad? Una persona que tiene un cargo que le ha sido dado por un mandatario, ¿sí? Con autoridad, donde este embajador habla y actúa en nombre de ese mandatario que le ha dado esa autoridad. No, yo no puedo ser embajador si a mí la persona que tiene la autoridad originalmente no me envía, por mucho que yo diga. De hecho, cuando es un trabajo de embajador, cuando una persona va de un país a otro que va a representar al presidente, quien sea, él tiene que demostrar que él es embajador, tiene que tener credenciales, porque si no cualquiera podría hacer desastre a nombre de alguien que no le ha dado esa autoridad. Entonces, los apóstoles son embajadores de Cristo y esto lo podemos ver también. En 2 Corintios 5, del 18 al 20, Pablo dice así: y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Escuchen bien el versículo 20. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les suplicamos, reconcíliense con Dios. Entonces podemos ver aquí que Pablo sabe que él es un embajador de Cristo. Y como embajador tiene el poder que Cristo le otorgó a los apóstoles, ¿verdad?
para perdonar los pecados. Miren, después de esta evidencia, todo el Nuevo Testamento, porque si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, sabemos que Dios había establecido todo un culto sacrificial para el perdón de los pecados. Y que en ese culto sacrificial, que no voy a buscar las citas bíblicas, que son muchísimas, ¿verdad? Se establecía que las personas que habían cometido un pecado tenían que confesarla al sacerdote y entregar el sacrificio, ¿verdad? El animal establecido según el pecado que había cometido. ¿Okay? Estaba el sacerdote de por medio. Me pueden decir, claro, esa era la antigua alianza. Es por eso precisamente que no traigo esos versos. Pero lo que quiero recalcar aquí es que Dios siempre ha utilizado ministros para administrar su misericordia, para administrar su obra. Siempre ha usado humanos, hombres. Tal vez la objeción de ustedes sea, no, es que el sacerdote es un pecador igual que yo. Y por eso no me voy a confesar con él. Y eso precisamente es lo que nos conviene a nosotros para confesarnos. Nos conviene que sea un pecador como nosotros. ¿Saben por qué? Porque una persona que no tenga la capacidad de pecar, que no haya caído, es más difícil que administre la misericordia. Porque no entendería cómo nosotros pecamos. Si, por ejemplo, pusiera a un ángel, ¿verdad? A un ángel a confesar, para que nosotros nos confesáramos, el ángel no sería capaz de ponerse en nuestra piel, porque él no tiene cuerpo y además su voluntad está unida perfectamente con Dios. Por lo tanto, un ángel no tiene la capacidad de desobedecer a Dios. No puede desobedecer a Dios. Y no puede pecar, por ende. Entonces no nos podría entender, no podría darnos consejos, ni podría ser misericordia como lo es un hombre, una persona que también tiene las mismas luchas que nosotros. La otra cosa que me dicen es que les da vergüenza. Está bien que te dé vergüenza, mi hermano. Está bien, mi hermana, que te dé vergüenza, porque si no fueras un sinvergüenza. Y como dije al principio, esto forma parte de la terapia, la llamo así, de la confesión. ¿Por qué? Porque esa vergüenza nos ayuda a que la próxima vez que estemos en la tentación nos podamos acordar de esa vergüenza que sentimos y no lo volvamos a hacer. Eso ayuda. Y además de eso es una parte, por decirlo de alguna manera, purgante de nuestros pecados. También es un signo de humildad. Porque cuando yo me acerco al sacramento de la confesión, de la penitencia, yo al estar ahí en una fila o en un banco, donde sea, al acercarme yo al sacerdote, yo estoy reconociendo que soy un pecador. No me la estoy tirando de santo. Entonces todo tiene un sentido y un propósito. Yo les pido que no se dejen engañar. Acérquense a este sacramento que ha sido instituido por Jesucristo. No necesariamente hay que entender toda la teología ni saberse toda la Biblia para nosotros poder estar justificados, ¿verdad? O motivados de acercarnos a cualquiera de los sacramentos que nos ofrece la Iglesia, porque es que fueron establecidos para dispensarnos gracia. Y nosotros sin la gracia no podemos hacer nada. Nosotros sin la gracia no podemos luchar con las tentaciones, nosotros por nosotros mismos. Sin el auxilio de la gracia, jamás vamos a poder alcanzar la vida eterna. Y para eso Jesucristo estableció estos métodos de dispensación de gracia. En especial que podemos acercarnos cada vez que nosotros lo necesitemos. Que podemos ir y pedirle perdón al Señor y hacer un firme propósito de no volverlo a ofender. No te dejes engañar. Si Jesucristo estableció este sacramento y este ministerio, otorgándole el poder a los apóstoles, es porque sabe que nosotros lo necesitamos. Y cuando nosotros nos negamos a esa gracia que Jesucristo nos está dando, a esta posibilidad de reconciliarnos con Él, con la iglesia y con nuestro prójimo, ¿verdad? Estamos negando la gracia de Jesucristo. Escuchen, estamos negando recibir la gracia de Jesucristo por alguna confusión, un malentendido o por algo que nos dijeron los hermanos que no son católicos. Ahora, cuando tú eres católico y ya te dejaste invadir por este pensamiento, yo te invito a que busques el catecismo de la iglesia, que leas estas lecturas que yo expuse aquí, que medites sobre ello, que tú digas,
¿De qué me estoy perdiendo? ¿Es un simple acto de rebeldía, de desobediencia? ¿Es porque me da pena y estoy buscando cualquier excusa para no hacerlo? Medita, medita sobre eso, porque así como dice Pablo, ¿verdad? En 2 Corintios, lo que leímos ahorita, en nombre de Cristo les suplicamos, reconcíliense con Dios, reconcíliense con Dios. Hay un dicho en mi país, en Venezuela, yo creo que es bastante popular en muchos países latinoamericanos, que dice que cuando uno va a enfrentar algo, a hacer algo que es incierto, que tiene algún peligro, algún riesgo, uno dice que Dios nos haga reconfesados. Sí, que Dios nos haga reconfesados cuando nosotros vayamos al juicio, cuando nosotros nos muramos, que Dios nos haga reconfesados, para que estemos en paz con Él, reconciliados con Él. Eso es lo mejor que nosotros podemos hacer. Así que la invitación no es simplemente algo doctrinal, algo que tenemos que cumplir porque es obligado. La confesión no es una obligación, es un privilegio. Jesucristo nos regaló ese privilegio de poder ser absueltos por un miembro de la iglesia que ha sido establecido por Jesucristo para que administre su perdón y su misericordia. Y es por este tipo de cosas que yo les digo por qué soy católico. Porque esto solo lo encontramos en nuestra iglesia católica, la iglesia que fundó Cristo. Si les gustó, denle like. Si no les gustó, no le den like, pónganle que no les gusta, compártanlo, por favor, para que llegue a la mayor cantidad de gente posible y se puedan acercar a este hermoso sacramento y cada vez vivir más nuestra fe católica. Dios los bendiga y espero que nos veamos pronto. Hasta luego.